comunicación eficaz. Acá vemos en la pantalla 5, digamos, aspectos a resaltar en esto. ¿Por qué les parece? Tiene dos palabras el título, comunicación y eficaz. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay alguna comunicación que no es eficaz? Sí. ¿Todas las comunicaciones son eficaces? A ver, la comunicación lleva a más de una persona. O sea, la persona que vaya a sumar algo cuando se está comunicando. La comunicación tendría que estar, o sea, uno que habla, otro que escucha. Pero la escucha también tiene que ser una escucha eficaz. Una escucha activa, prestarle atención al que está hablando. En general, ¿pasa eso? ¿Sienten ustedes que cuando hablan con otras personas siempre están siendo escuchados? ¿Les parece que a veces sí, a veces no, que son entendidos? A ver, a mí me pasa que no. Ajá. Porque como hay mucha gente que tengo como conocida y siempre son, yo sé más que vos. Bueno, la verdad porque tenés una determinada experiencia, pero no tenés por qué tirarte en contra. Tengo un vecino que maneja una ambulancia en el hospital regional y siempre que nos de casa es tirar palias. Porque son estos, porque son locos, porque son contras, o de estos, o de acá, o de allá. Yo te estoy invitando a mi casa para tomar un mate o para charlar, como el otro día lo invité para mi cumpleaños, vas a tirar palias cada rato con otras personas presentes, medio que se te está yendo de las manos lo que yo considero como interrelación personal. Eso podría ser crítico. Porque a mí me parece que está bien, pero eso me parece que más por el vínculo. Acá me parece que, digo yo, ¿no? Creo que la comunicación eficaz me parece que se refiere a que el otro te está entendiendo lo que vos querés plantear más allá de la relación interpersonal. Me suena que, por ejemplo, en un lugar de trabajo yo tengo un problema y quiero hablarlo y no estoy explicándome bien cuál es el problema porque capaz estoy enojada y lo explico de una manera que no se entiende y no llevo a una solución. Eso podría llegar a ser, pero que lo veo como eficaz, como que yo me estoy expresando mal y si yo me expresara bien con ciertas palabras la persona podría entender cuál es el problema. Me ocurre, por ejemplo, en el invernadero. Ponele. Perfecto. Eso podría ser. Puede ser, sí, perfecto. Los ejemplos, digamos, tienen que ver, como decían ustedes, es un ida y vuelta, ¿no? Hay dos polos en la comunicación, o varios polos, pero pensemos en dos en principio, como que uno se está comunicando con otra persona en un contexto. Hay una cuestión que tiene que ver con el que transmite el mensaje, digamos, que prioriza decirlo de un modo, hablar de cierto tema. Vieron que siempre en un tema que uno tiene que tratar hay varios puntos a tocar, ¿no? Nunca es simplemente una orden de andar a comprar el pan. Digamos, en una cuestión laboral se dan temas complejos sobre los que uno tiene que hablar con el otro. Entonces, muchas veces uno tiene que pensar antes de iniciar esas reuniones en esa charla con el otro, ¿qué quiere uno lograr de ese cargo? Como para pensar cómo uno puede, digamos, abordarla, a partir de qué, cuál de todas las cosas que uno quiere hablar. Porque decíamos, de un lado está el que comunica, el que intenta comunicar una idea, y del otro lado está el que escucha también esa idea. Uno tiene que tener en cuenta, para que sea lo más eficaz posible, los dos lados de la comunicación. Porque el que está escuchando, ustedes decían, bueno, la escucha activa, no siempre hay una escucha activa del otro lado, ¿no? Muchas veces el otro quiere escuchar algo y o tiene una idea, digamos, sobre un tema, y es muy difícil que vaya a flexibilizarse para escuchar y llegar a un acuerdo con lo que uno está intentando plantear. Por eso está bueno, por ejemplo, el año pasado, con acá queda un ejemplo con las hormigas, que yo tuve mucho tiempo tratando de decir no somos veneno, no somos veneno, y buscaba como explicaciones alternativas, pero terminé cediendo porque era lo que se me pedía y que fue lo más efectivo. Pero como que yo le trataba de decir a mis compañeros buscando información sobre eso, porque si no es como yo lo digo, la cosa es como yo lo digo. Hay que buscar fundamento, me parece a mí, para que sea como que te justifica tu respuesta. Justificado, bueno, sí. Muchas veces la rigidez que trae cada uno, tanto al receptor como al
Claro, y por ahí cuando recibís el mensaje lo malinterpretas y ahí se genera otro conflicto. Pasa generalmente que a veces uno interpreta las cosas de una forma o de otra. Por ejemplo, en la pastelería hay mucha gente que siempre va a la parte fácil de la elaboración. Y en la elaboración tenés ciertas normas que siempre se tienen que respetar por una cuestión de levadura, ¿cómo se llama? Hacer las bases necesarias como para que te salga bien un postre. Y yo he visto, en algunos casos, cómo elaboran cierta mercadería que a veces es grasosa, es homogéneamente mal elevada, mal activada. Por ejemplo, a mí me gusta una pastelería que el hojaldre sea hojaldre y no grasa. ¿Y eso lo relacionas con la comunicación? No solamente con la comunicación, sino que está mal hecho el trabajo y el que hace el trabajo recibe mala información de lo que está haciendo, o lo hace mal a propósito. Una mala retroalimentación. Claro, Algo parecido. Nosotros no tenemos el gráfico acá, pero la teoría de la comunicación empieza de la persona que emite el mensaje mismo y el receptor, y después una retroalimentación de toda la cadena. Como si Sí, es perfectamente un circuito de la comunicación. Tiene un poco relación también con las cosas que estaban ahí y lo que están diciendo todos. Uno expresa un mensaje, pero después el otro puede interpretarlo de la manera como le parece o como la que puede entender. Por eso ponemos uno de los ítems, exteriorización, la claridad del mensaje. Paola, por ejemplo, tiene una experticia en plantas que si le habla a alguien que no tiene su experticia en plantas, capaz que le dice algo, ella al pasar, que ella en su vida diaria sabe que está hablando un tipo especial de planta, y la otra persona capaz que no sabe, no le va a entender el mensaje, pero no por mala voluntad, porque no tiene el conocimiento para poder interpretar el mensaje. Entonces, una de las partes de claridad también está relacionada a eso, saber con quién estamos hablando y poder clarificar para que no haya alguna confusión extra a todas las confusiones que pueden haber. Y tener en cuenta también que como todos bien, con los ejemplos que vienen dando, vemos que es un proceso la comunicación, ¿no? No es algo que ocurre en un momento así. Uno puede hacer un recorte, digamos, para ver qué pasó en esa situación, pensar qué pasó ahí, pero no empieza y termina ahí. Hay idas y vueltas, uno retoma el tema, se queda pensando, lo vuelve a comentar, digamos, retoma esa idea, pide explicaciones al otro. ¿Vos qué quisiste decir cuando dijiste tal cosa? Eso es lo mejor que nos puede pasar, justamente en esto que hablamos de poder asociar un pensamiento, una emoción, ver la reacción que tenemos. Lo mejor que nos puede pasar es todo lo que hay en el medio, todo lo que es la mediación, lo que está en el medio de, antes de reaccionar, digamos, todo lo que uno puede retomar y seguir pensando. Entonces, de ese modo, digamos, la reacción no es así desnuda, no es un arranque de furia o una cuestión impulsiva. A veces hay gente que está dirigiendo la palabra y te ataca de esa forma, pensando que vos sos un inútil. A mí me ha pasado muchas veces. Yo tengo una experiencia con la pastelería, que yo iba a la confitería que está en el Panamericano, en un hotel allá y había un pastelero que yo conocía de otro lugar, y cuando fui a trabajar ahí, porque me pasaron el dato de un diario del Ministerio de Trabajo, y me dice, ¿y qué mierda haces acá vos? A mí me mandaron, yo no vengo a hacer no, porque vos no te vienes acá, vos no sabés un carajo. Entonces, si arrancamos mal con la conversación, él ya lo conocía de otra pastelería, y era un tipo que era de cuidarse o de decir cosas raras en donde estaba trabajando. En donde él estaba, y era el encargado de la pastelería, era lo peor que había como persona. Reconocer igual, sí, estamos relacionados todos. Sí, no, pero explico el detalle, porque conocerlo de un lado y conocerlo donde era él el encargado, te hace mostrar la capacidad poco creativa que tiene de enseñarte. Sí, y quizás la falta de empatía, porque hay uno de los puntos importantes que tenemos acá es el de la crítica, ¿no? ¿Qué ponemos ahí?
compartir en forma constructiva nuestras ideas y sentimientos sobre los actos de los demás. O sea, hay algo que tiene que ver con lo constructivo y el otro polo es lo destructivo. Depende de las palabras que yo elija para comunicarme con el otro, es lo que voy a generar. Entonces, si yo elijo palabras como las que mencionaba recién Marcelo, que tienen que ver con denigrar al otro, restarle importancia, valor, el otro va a reaccionar, no sé, porque depende de cada uno, pero acorde a lo que eso le despierte, digamos, ¿sí? Y voy a lograr una reacción frente a eso, pero no una comunicación, digamos, no voy a abrir el circuito para continuar la comunicación y para intentar llegar al objetivo laboral o educativo que estoy teniendo en ese momento. Si en lugar de eso yo lo puedo plantear en otros términos, como por ejemplo preguntarle al otro, ¿cuál es tu experiencia? ¿Por qué quisiste venir a trabajar acá? ¿Qué pensás que podés aportar en este trabajo? Lo estoy preguntando desde un lugar positivo, ¿sí? No cuestionando qué hace el otro ahí. Siempre el mensaje me parece que se recibe mejor si la persona lo hace educadamente y positivamente que si lo dice mal. Exacto. Y también uno, cuando otro se dirige de un modo destructivo hacia uno ya puede tener ahora esta idea en la cabeza y le puede plantear al otro, bueno, no necesito que vos me hagas sentir mal con estos términos en los que te estás dirigiendo hacia mí, ¿sí? Está mal, digamos, esto que estás haciendo no corresponde a una relación interpersonal en el trabajo o en el estudio. Y seguramente el otro no va a tener nada más para decir. Si uno logra esa asertividad, ¿no? Ya si pudiéramos decir lo que son modos, yo estoy como siempre fantaseo con decir eso. voy a practicarlo, lo voy a practicar en mi casa, así como lo decía. Me encantaría, no siempre sale, pero me encantaría. Yo le digo a Gaby, hay algunas situaciones en las que me gustaría poder enfrentarme de ese modo a las personas. Estoy segura que lo dejas sin palabras. La intención es tienen los tips, tómenlos y practíquenlos. Sobre todo hay que practicarlo. La teoría está muy buena, pero Ya, la Hay que práctica. llevarlo a la práctica. Lo que pasa es que la escuela vieja, que es anterior al año 2000, la escuela vieja de la pastelería se manejaba de una forma bastante sórdida en ese sentido. Sí, Pero la educación está emocional es algo nuevo. A ver, yo Entonces, entender a la gente a veces es un poco medio volcar una parte y te la cierran de cabeza. Sí. Eso me ha pasado. Sí, es sabido, sí, hay ambientes no en lo los digo que es algo nuevo el tema de la educación emocional, y por eso Eso sería sería- muy bueno que esto se pueda trasladar a un montón de ámbitos. Yo ponele, después de hacer el curso, a mí me encantó, me interioricé. Hay un grupo que hace educación emocional en la escuela, me parece algo hermoso, porque educar a los nenes desde chiquititos con este pensamiento es crear adultos completamente diferentes a lo que decía Brené, el señor de la vieja escuela, de cómo nos criaron, que nosotros nos criaron de otra manera, que todas estas herramientas nuestros padres no las tenían. Entonces uno se va forjando con una manera, o sea, completamente paralela y distinta. Todo lo que y los chicos tienen con la cabeza abierta, entonces es como crear otra generación. Claro, ¿se acuerdan el otro día, Richard, el chico que estaba acá adelante, decía, le preguntaba cómo manejar las emociones? No, me acuerdo todas adelante. Sí. Ahora no sería la idea, justamente sería gestionarla bien para poder compartir. No reprimir, sino como. Exactamente. Bien, un poco relacionado también a lo que decía Eugenia, de que me gustaría poder manejarme así, era el concepto de asertividad que teníamos hoy también, que es la manera de poder defender nuestras opiniones y pensamientos respetando al otro. Pero bueno, estamos, viste, siempre hablando local, muy de alto, pero a veces uno tiene que plantarse. Hablando de romper. Justo digo. A veces uno tiene una idea, está convencido y tiene buenos argumentos. Está en una buena situación, puede defenderla respetuosamente. Defender la idea no es atacar al otro. Si uno tiene argumentos o está convencido, puede preguntar respetuosamente
qué beneficios tiene. Pasa mucho cuando uno es joven o viene a un lugar nuevo, generalmente es casi inevitable que venga con ideas nuevas y va a ser disruptivo para una generación vieja. Responde un montón de factores porque la generación vieja en su momento también fue disruptiva, entonces cuando establece algo viene otro y siente que le está moviendo todo lo que le costó tanto establecer, hay un montón de problemas. Pero bueno, la idea es que sea algo respetuoso, como decir, esto me parece del mío, yo tengo este conocimiento, cómo podemos congeniar con lo que está acá establecido, por qué está establecido acá. A veces uno se pregunta, hay cosas que no se están haciendo de manera óptima, pero porque es en la realidad la mejor manera aplicable, o hay veces que no. Yo en mi otro trabajo, me acuerdo que tenía que hacer un trámite que tenía que ir yo en persona a 5 oficinas distintas, me llevaba un montón de tiempo y después de 2 años se me ocurrió preguntar por qué. Era porque el del piso de arriba no quería hablar con el del piso de abajo. Entonces me hacían a mí 5, bueno, cuando me descubrí eso después de 2 años dije, listo, basta, vamos allá, a ver ustedes como corresponde. Entonces a veces, pero bueno, hablándolo bien, no diciendo así, no puede ser acá que me hacen hacer lo mismo de esto, no, bueno. Bueno, conseguiste a otro, pero de otra oficina que tenga que ver con esa oficina y se solucionó bien. Entonces uno puede cuestionar de manera respetuosa, defendiendo la postura que uno tiene, no puede aceptar o cuestionar un poquito las cosas que están dadas. Bueno, hay mucho en realidad para hablar sobre comunicación, ¿sí? Podemos más adelante, podemos pensar en hacer alguna clase específica sobre eso, si es algo realmente que les interesa. Sí, a mí. Con la gente que yo me he puesto a trabajar fue bastante contradichos. Uno me decía una cosa, otro me decía otra dentro del mismo ámbito laboral. Un día estaba trabajando con uno de los pasteleros haciendo un comal, preparando la masa para hacer el locales, y venía lo que era, entre comillas, la pareja de la dueña, que la señora era una señora Clara Persson, y este vino acá, me agarró el cuchillo, me lo tiró abajo de la masa y yo casi me corto la mano. Y yo agarré y le digo, ¿por qué hace tan malas cosas? ¿Y quién cargó su voz para decirme lo que tenía que hacer? Mal en primer lugar. Y segundo, ¿por qué me tira las herramientas? Bueno, es tan interesante porque tiene que ver con esto, ¿no? Acá pusimos algunas afirmaciones que son las que, digamos, incluso para los que no estuvieron la clase pasada, son como las que resumen un poco la idea general de este tema. Toda actividad que hagamos requiere relaciones entre personas, por lo cual es necesario el conocimiento de las relaciones interpersonales. Es decir, yo cuando voy a hacer un trabajo requiere ciertas habilidades a nivel motor. Pongamos el caso, creo el ejemplo de Adriana con la pintura, ¿no? Ella tiene que saber la técnica de pintura sobre madera. Perfecto, pero esa actividad no tiene solo ese requerimiento aislado. También es una actividad en la cual ella va a necesitar relacionarse con otras personas, como dijimos, con los proveedores, con los compradores, si en algún momento llega a tener un ayudante, bueno, múltiples personas. A veces tendemos a pensar que estamos preparados para ir a hacer una actividad laboral cuando sabemos la técnica específica, digamos, para desarrollar el producto por el que estamos trabajando. Bueno, eso es súper importante, es el corazón de la actividad laboral, pero esto otro es el contexto y también tiene que ver con el conocimiento que uno requiere para hacer ese trabajo, ¿sí? Y hubo un psicólogo que escribió muchísimo sobre comunicación, que justamente su principal idea era que no es posible no comunicarse. No hay modo de no comunicarse, porque incluso cuando vos no hablas, estás transmitiendo algo con eso, o cuando no vas a un lugar, cuando no aceptas una invitación, no sé, cuando no, mil cosas, vos estás transmitiendo una idea
idea con ese no. El silencio también es una respuesta. Exacto. Tal cual. Estás diciendo algo al otro de tu postura ahí, ¿sí? Entonces, todo es comunicación, todo son relaciones y todo es comunicación. Y hay autores que dicen que un gran porcentaje de la comunicación es no verbal. Cómo uno está sentado, cómo tiene el aspecto, los gestos que hace, la cara. Hay toda una rama que estudia microexpresiones y la cara tiene una riqueza involuntaria de gestos. Porque algunos son involuntarios. Algunas cosas, algunos gestos y acciones son muy involuntarios. Entonces la persona, sin decirte nada con lo gestual, se estudia, no me acuerdo qué era de... Se llama lenguaje corporal. El lenguaje corporal te dice mucho más que a veces las palabras. Cuando alguien te saluda, todo ya te das cuenta, ¿viste? Diciendo, no, me saludó. Pero sí, fisiológicamente hay un montón de indicadores. ¿Vieron el detector de mentiras, por ejemplo? Vos podés decir lo que quieras, pero el lapicito está marcando si estás diciendo lo cierto o no, porque está midiendo cuestiones, digamos, de fisiología de uno. Igual hay igual del detector de mentiras, igual es un invento nada confiable. Da lo mismo tener una moneda al aire que sea el detector de mentiras. Sí. No, porque es lo que dice Eugenia. Mide reacciones fisiológicas, pero no puede estar acalorándose porque la pregunta lo está poniendo incómodo y no porque está mintiendo. Sí, tal cual, bueno, sí. Entonces, No es que, claro, no habla de la mentira, habla de que tenés un cambio fisiológico a eso, digamos, claro. Aquí hay un cambio fisiológico. El lenguaje corporal, yo lo vi un poco cuando estaba haciendo la secundaria, en la escuela 51, yo vine a hacer la 56. El lenguaje corporal a veces se relaciona mucho con lo que nos movemos, con lo que reacciona nuestra cara, los colores, los cambios de tonalidad de voz, más allá de lo que es, como dice el detector de mentiras. A veces el cuerpo habla y miente cuando uno está diciendo la verdad, pues al revés. En realidad reacciona, ¿no? A Sí, ver, no, claro, no, organizas no, eso. No tiene que ver con marcarte algo que no mentiras, sino con mostrar que hay una reacción. Sí, no, Sí, cuando uno está, digamos, hablando de cualquier tema. Y cuando el profesor nos enseñó la parte del lenguaje corporal y él dijo otro nombre aparte, mostró varias cosas, la posición de los brazos, las manos, y cosas que decía él que eran todas reales, porque sabía mucho. Claro. Asoció, era maestro de lenguaje en la universidad, y yo cuando me enteré que falleció, que salió en los noticieros, dije, lástima no poder ir a verlo, porque yo quería por lo menos hablarlo. Él decía que el lenguaje corporal es más efectivo que una máquina. Y tenía razón, porque yo a veces veo a la gente, o en la calle, o en mi casa, o donde sea, o en la televisión, y vos ves el lenguaje de la cara. Sí, es todo lo que uno no controla conscientemente, digamos. Muchas veces las palabras, muchas veces, no siempre, pero muchas veces las palabras sí las podemos controlar. Tenemos una idea, nos entrenamos, decimos, a ver, voy a decir tal y cual cosa, qué sé yo, pero después todo el resto, todo lo que acompaña es lo que uno menos controla. Bueno, la diferencia entre un resultado positivo y otro negativo se relaciona con el uso de nuestra autoconciencia y del control, dice ahí, de nuestras emociones. Esto también es controvertido, digamos, muchas veces, esta idea del control de las emociones, ¿sí? Pero bueno, los autores hablan en esos términos. ¿Por qué les parece que es controvertido el control de las emociones? En realidad no controlar la emoción, controlar cómo reaccionás o cómo reaccionás. La emoción, o sea, yo creo que es parte de las naturaleza humana. Es la fantasía de controlar las cosas y que está todo bien. O sea, no controlarlo. Claro. En general, ¿no? Pasa eso. El tema es ese, que tenemos esa fantasía y cuando ves que se descontrola, Uy, se me fue la... claro, salir de la zona de confort genera el conflicto, entonces te genera ansiedad y frustración Ay, y me mal gusta humor. pensar, por ejemplo, ¿viste cuando alguien te da mal? Me gusta pensar que la persona se está agarrando conmigo por algo que le pasa, que quiere,
manera como de sentirse más. Entonces controlo mis emociones, como una autoconciencia de lo que siento, pensando que la persona, y puede ser me ha pasado que alguien, a mí lo que sea, me habla mal, habla con una persona y dice, no, perdón, tuve un mal día. Claro, hablaste mal conmigo. Claro, entonces cuando vos tenés conciencia de eso ya no te sentís tan mal porque no es como un ataque personal, sino que la persona se la está agarrando con vos. Me parece en eso que es autoconciencia. Bueno, eso es como, digamos, lo que se llama tener empatía de parte tuya, o sea, pensar, el otro me está hablando así porque quizás le pasó algo. Después lo Cuando hablas y está pensás, dentro de una relación de afecto, ¿no? Siempre que estamos hablando de una relación de afecto, donde de golpe un día pasa algo distinto. Sí, todo es- mirá que ponele, vos te podés cruzar con un cajero en un mercado, con una persona, no sé, en el banco. El tema de que alguien, en realidad es como vos te lo tomás. ¿Me habló a mí así o habló él así? ¿O habló ella así? ¿Entendés? Es más bien eso, si vos lo vas a tomar personal como, mirá lo que me dijo. O bueno, habló con determinado tono y bueno, sabrás por qué lo hizo. Sí, y creo que eso nos alerta también cuando nosotros estamos en el lugar de atención al público, ¿no? Esas experiencias previas que uno tiene y que quizás pueden modificar como uno. Me pasó la otra vez que fui a la salita del barrio y fui a buscar medicación, ¿viste? Y bueno, la enfermera siempre me decía, tenés que traer el papel, sacar el turno con la doctora. Y bueno, por una cosa u otra, a veces te pasa que vas temprano y no consigues turno. Y ese día pasé y digo, bueno, le voy a preguntar a la pediatra, a la doctora de la clínica. Y bueno, dice, sí, Laima. Y bueno, se levanta todo y dice, bueno, hace no sé si un año, no sé, yo como que no tenía noción del tiempo, creo que digo, por no llevar el papel porque no conseguí los turnos, ¿viste? Y entonces se acerca y bueno, me dice, agarrá, saca un turno, veniste, dice, y casi me cerró la puerta en la cara y me tiró así un besito, ¿viste? Como diciendo, bueno, un besito, me amor y me cerró la puerta. Entonces, ¿qué quedé pensando? Digo, ¿qué le pasó? ¿Tuvo un mal día? Cuando llegué a casa también me quedé pensando, digo, ¿por qué reaccionó así? Si uno es respetuoso y digo, bueno, la próxima vez, ¿viste? Me quedé con bronca, digo, la próxima vez que vaya, se lo voy a plantear porque no es manera de atender. O mire, por más que no haya llevado un papel o está en media correr. Pero digo, cuesta sacar un turno. Ir a las 5 o 6 de la mañana y bueno, que te atiendan así, digo, bueno, yo voy a preguntar a ver si por ahí me lo da. Y no. Y son los días que tenés que ir. Acá te respeto, haciéndote así. Claro, dándome, y encima embarazada, digo, ¿qué le pasa? ¿Viste? Porque es buenísima, pero digo que ella reaccionara así, me quedé pensando, porque digo, yo no la traté mal, no sé por qué, y me tiró un besito y me cerró la puerta. Y me quedé con una cosa, digo, la próxima vez que le vaya le voy a preguntar, porque no es manera. Pero otra vuelta también en verano, con lo de COVID, también me trató mal, me dijo de todo, dice, no puedes entrar aquí. Tenía síntomas. Y me dice, porque yo tengo el protocolo, me tengo que poner esto, el otro, dice yo qué, bueno, me mandó a hacer el hisopado, todo, que fui a la costa, todo, y después fui y mostré el papel. Digo, viste, como muy así, muy acelerada todo, digo, mira, acá está el resultado negativo, pero me trató re mal. Y siempre me queda esa cosa, es decir, ¿por qué reacciona así? ¿Por qué trata así? Es que el ámbito de Sí. salud, más que nada del público, Sí. está súper Y he visto que trató a otras personas así, a otros pacientes. Entonces no es que con uno, es con todo el mundo. Entonces, como que bueno, viste, sí, ¿por qué ese trato? Debe tener un problema ella personal. Sí, y encima embarazada, lo que más me sorprendió es que se paró, me cerró la puerta y me tiró un beso y digo, ¿qué te pasó? Yo digo, Y no sé, y salí. ¿Y vos lo pensaste esto en relación también a tu, digamos, a tu otro rol? Como, Claro. con vos siendo la responsable de la atención al público. ¿Lo pensás de algún modo? No sé, porque para mí ella, porque yo no le llevo, no saco el turno, no voy a hacer la receta, el papel para llevarle a las chicas la enfermería. Pero digo, si esta experiencia Sí. previa Ah. vos de algún modo te determina o te hace pensar en algo cuando vos estás como vendedora, no, digamos. Si Claro. te pones del otro lado. Del otro lado, Un horario distinto, por ejemplo. sí. Claro. Les pasa a veces que tienen un mal día, digamos, No, que les pasó algo. ¿viste? Le pasó algo, puedo decir, yo Pero digo, ustedes, digo, les pasa a veces que tienen
tienen que ir a trabajar, a vender a la feria, lo que fuere. Ahí sí, volvemos un poco al nivel de autoconciencia. No puede haber tenido un mal día, pero bueno, no puede hablarse a sí mismo y decir, bueno, estoy teniendo un mal día, pero la persona a la que voy a atender no tiene nada que ver. No tiene la culpa de agarrar y la voy a atender correctamente, con respeto, pero bueno, eso lleva todo un trabajo de autoconciencia, como decíamos. Si uno va en automático y no lo piensa eso, va a salir la bronca que tenía adentro, va a salir y se va a descargar en el primer lugar de descarga posible. Entonces, el registro de las emociones y la autoconciencia permite poder hacer todo ese trabajo para poder tener una reacción distinta y poder tratar con respeto a la otra persona. ¿Qué me pasa cuando doy clases que tengo un día terrible y digo, bueno, mis alumnos no tienen la culpa y hasta yo siendo consciente de eso me distraigo y esa bronca que tengo se me va como atenuando. Luego pasa cuando voy a hacer un deporte, lo que sea, no me la agarro con la persona. A veces me pasa que yo tengo mil cosas, mil problemas, y digo, la persona no tiene la culpa, entonces le voy a dar bien. Y con ese mismo coso y hasta me dicen, ¿estás bien? De ahí hablo y se tiene alivio. Porque lo pude controlar el enojo, la situación, lo que sea. Es difícil, pero se puede. Yo voy a decir, ¿qué culpa tiene otro? Ah, pasó esto. Bueno, pero él no tiene la culpa. Esto que también, la pregunta esa de ¿estás bien? A veces marca la diferencia. Porque cuando uno ve a otra persona muy enojada, claro, no voy a ir a planteárselo al cajero del supermercado porque no da la situación, ¿no? Pero cuando uno ve a alguien muy enojado, mal, angustiado, no sé, percibís distintas cosas que decís que está raro, algo le pasa, quizás si uno lo deja pasar, el otro también incrementa ese sentimiento, digamos, diciendo encima de todo, nadie se da cuenta que lo estoy pasando re mal. Y a veces basta solamente con un ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Para que el otro capaz que relaje un poco y se sienta valorado, digamos, desde algún lugar y pueda volver al eje. Ojo con cómo se dice, porque hay veces hay una frase infame entre los hombres hacia las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Estás en esos días? No sería Antes de casa ahí, No sé. Como decíamos siempre, y lo peor, siempre Lo peor que te pueden decir. claro, siempre evitando esas cuestiones que tienen que ver con Hay maneras y maneras. Claro, yo Si estaba preguntas, hablando la película de Natalia Moreiro, Velo, ¿cómo se llama? Ah, Y sí, todo el mundo claro. le decía, ¿qué estás con el Velo? claro, Sí, No, la verdad que le encantó. es lo más. Estaba re buena. dice que me Ah, por ahí, pero igual sería lo que no habría que hacer ese día de furia, igual, se le salió la chapa, no es lo que no, pero hablando del curso ese parece que no es la forma tampoco, porque manda a todos a Bueno, Claro, lo que pasa pero es que decía, modo extremo de muy buena, Claro. sí, es verdad, porque muchas veces te pasan un montón de cosas que vos decís, ¿por qué? Como que en algún momento te suena lo que te pasó a vos, o a mí me pasa a mí con la psicóloga de la salida, que va y se dice cosas que como, bueno, ¿qué esperas para operar aquí? Yo lo tomé como que ella es así y dice cosas que no viste, pero después yo me doy cuenta que ella no va a determinar lo que yo quiera para mi vida. O sea, yo hoy lo elijo, antes no lo elegía, pero eso no significa que yo me vaya a casa y elija mi vida por lo que ella me dijo. O sea, es su forma de ser y a mí no me determina nada de eso. O sea, pero hay otros aspectos en los que sí, como que. y depende del día y el momento también, Gabriela, ¿no? Depende del momento, cómo estés, cómo uno se encuentre, cuánto eso te desacomoda, digamos, ¿Cuál objetivo puede ser frente a lo que te están diciendo? Exacto, exacto. Sí, generalmente, como dice ella, por ahí la generación es muy pasada. La enseñanza que yo recibí es el respeto hacia el profesional o hacia el Palabras jefe o hacia de de no contestar. De hecho, yo trabajé 10 años en hotelería y a mí jamás se me ocurrió contestar o decir algo. Si a mí algo. Bueno, fue un enfermero. Pero fueron 10 años en los que yo jamás falté respeto a nadie. Y, bueno, fue un aprendizaje también para el otro, pero era otra la crianza que teníamos, ¿no? Uno no podía decirle no, o Claro, que por ahí ahora uno entiende que no es falta de respeto, Claro. es decir lo que a uno le pasa de la manera adecuada, ¿no? Claro. O sea, no es faltar de respeto al otro, sino valorar lo que uno siente o lo que uno le pasa o lo que uno
conciencia, que al no aceptar todo del otro incondicionalmente porque lo dijo el médico o porque lo dijo. Sí, exacto, todo va a depender de eso, ¿no? De cómo uno lo diga y desde dónde esto. Si uno lo dice como una sanción al otro, bueno, ¿qué estás esperando para hacer tal cosa? Es distinto de si uno le pregunta, ¿has pensado en esto? ¿Cómo te ves? ¿Alguna vez pensaste en esta posibilidad? No sé. Hay modos, digamos, también, porque también esos modos vienen determinados de cómo uno se posiciona con el otro. Si uno se siente que uno está en un nivel superior viendo al otro y pensando en lo que el otro tendría que hacer y no lo hace desde tu mirada, que si uno se pone a la par del otro e intenta conocerlo, empatizar y ver qué le está pasando en ese momento y por qué está tomando tal decisión o cual otra. Bueno, es esto, la última afirmación. El desarrollo de la inteligencia emocional en cualquier ámbito empieza por uno mismo. La empatía, el respeto y la tolerancia son necesarias para lograr. ¡Qué bueno! ¡Hermoso! Abrí la puerta y te levantaste el brazo y volver a regresar. Chicos, ¿quieren que hagamos un corte o seguimos? Ya estamos ahí en los 10. Falta un montón. No están perdiendo el foco de la atención. Bien, bueno. No se entiende. Genial. Ahora por eso 20 selecciones. Porque todo esto era introductorio para llegar a esta que es la pregunta importante. ¿Qué son las habilidades blandas y cómo se aprenden? Eso me lo dijo el otro día una paciente, me dijo, no me decía que Mili va a hacer un curso para entrar a trabajar, que voy a hacer habilidad blanda. No sé, blanda. No tenía ni idea. Sí, sí. Bueno, no, ni idea, nadie. No, yo escuché, pero no. Por eso capaz que lo aprendí de alguna otra forma distinta, pero Sí, es más, a este curso ya lo estuvimos hablando, pero no le dimos el nombre. Exactamente. Hablamos de esto que tenía que ver, ¿cómo? Está remasterizado de algo. Claro. Siempre vieron que los autores tienen que vender libros, se van poniendo nombres a los conceptos. Pero bueno, digamos, acá hablamos de un tipo de conocimiento que se requiere para cualquier actividad laboral que tiene que ver con el conocimiento técnico. Saber reproducir una llanta, por ejemplo. ¿Sí? Esa habilidad es dura. Eso es como... sí, exacto. Algo fijo, generalmente estandarizado, más o menos estandarizado, pero siempre el proceso hay que repetirlo en ciertas condiciones, más o menos igual, digamos. Y las habilidades blandas se refieren a todas las otras habilidades de las que hemos estado hablando también acá, que acompañan a cualquier actividad hoy, ¿sí? Cualquier trabajo, digamos, requiere de habilidades blandas, que tienen que ver con los conceptos que estuvimos desarrollando acá, ¿sí? Incluso por lo que Aldo trajo durante sus clases de aprendizaje. Y que son las habilidades que justamente si lo van a aprender no les enseñan eso, les enseñan las habilidades duras, cómo hacer algo, pero no les enseñan la parte de habilidades blandas, que es lo que estamos hablando, de cómo relacionarse con otros, cómo vincularse, cómo tener inteligencia emocional, todo ese conjunto de cosas que no son la parte técnica de la tarea, pero afectan y determinan la parte técnica de la tarea. Exacto, como decían hace un rato, cada vez más en las escuelas se empiezan a implementar algunos programas. ¿Vieron? Hablaban de esto de un equipo que enseña sobre inteligencia emocional. En la currícula de la primaria ahora agregaron una materia que se llama convivencia. Bueno, se van, digamos, tratando de ayornar a estos nuevos desarrollos.
también, ¿no? Es similar el nombre, pero sí, trata de lo que es convivencia en el aula, en la escuela. Creo que es convivencia institucional. Está bien. Sí. Bueno, ahí tenemos bien la definición. Habilidades blandas, atributos o características de una persona que le permiten interactuar con otras de manera efectiva. Resultado de la combinación de habilidades sociales, de comunicación, características de personalidad, modalidades de acercamiento a los demás y otros factores que hacen a una persona dada relacionarse y comunicarse de manera efectiva con otros. La relación y comunicación efectiva se ven afectadas principalmente por la capacidad de conocer y manejar las emociones. ¿Ven la relación que hay entre este concepto y todo lo que venimos trabajando sobre inteligencia emocional? Y la importancia del, digamos, una de las habilidades principales, si no la que determina quizás al resto, es la comunicación. Y habilidades duras, como dijimos, requerimientos formales y técnicos para realizar una actividad. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Quieren que retomemos algo? No. Básicamente lo que la comunicación no hace sentido, ¿no? Exacto. Acá venimos a mostrarles en el hombrecito que está ahí al costado los nombres de algunas de las habilidades blandas principales, digamos. Comunicación, cortesía, ética laboral, responsabilidad, habilidades interpersonales, flexibilidad, integridad, optimismo, profesionalismo y trabajo en equipo. Un montón. Todas van a influir en los ámbitos de trabajo de todos, ¿sí? Y son un poco las que mencionábamos recién, por ejemplo, la atención en la salita o la mala atención la podemos relacionar un montón con un montón de esas: comunicación, cortesía, ética laboral, responsabilidad, habilidades interpersonales, profesionalismo. Ahí flexibilidad, el cliente que hay ya relacionamos con cliente, por ejemplo. Signo de cada, sí. Pero bueno, uno capaz que desagregada la dice, no sé cómo se relaciona, hasta que va poniendo ejemplos solo y dice, claro, se cruza todo el tiempo, capaz que no todas a la vez, pero sí varias, y en cualquier tarea. Porque en todo estamos hablando de atención al público, pero uno, por más que se piense la tarea más aislada del mundo, si es un trabajo, alguien va a venir a contratarlo para hacer el trabajo mínimamente. Entonces vamos a partir de la comunicación, la cortesía, otra vez, las habilidades interpersonales, porque si uno pide, no sé, recluido en una montaña y viene alguien a contratarlo para que, no sé, marque el camino en la montaña, si lo tratás mal a la persona, pues se bueno, me consigo otra y hace la tuya. Entonces, por más que esté viéndose como un ermitaño, si vamos a hablar de trabajo, una relación con otra persona va a haber. Entonces, la parte técnica la tenés que saber, pero todo esto también va a determinar un montón. Incluso, como este ejemplo, capaz que ni siquiera puedes empezar a aplicar la parte técnica sin haber tenido la parte de habilidades blandas primero bien desarrollada. Cuando uno va a contratar servicios, a veces generalmente segundo, uno, dos, tres lugares, a veces se termina decidiendo porque le cayó bien, lo atendió mejor o le pareció tal cosa. Me atendió muy bien, decís, Con los médicos pasa un montón también. Uno va a un médico, capaz que hizo todo perfecto, pero no le gustó cómo me trató, listo, va a otro médico. Entonces, bueno, ahí están más desarrolladas, digamos, cada una en cuestiones teóricas, ¿no? Esto de la comunicación, hace un rato hablamos bastante de eso. Y ven que tiene que ver con las habilidades para interactuar con distintos públicos. También esto que mencionaba Leandro hace un rato, ¿no? Depende con quién yo voy a interactuar, es el tipo de, digamos, el tipo de lenguaje que voy a utilizar, el modo como me voy a relacionar con el otro, ¿sí? niveles, por ejemplo, cortesías a lo general, pero no es lo mismo hablar con un compañero también que con un superior. Entonces hay que ponerlo muy arriba. Puede haber distintos
haya distintos niveles de excelencia en cada uno de estos aspectos. No es que hay una sola manera de tener responsabilidad, una sola manera de ser flexible. Todo puede ir variando, por eso también depende del lugar, depende de la otra persona. Mucho tiene que ver con lo que uno, digamos, ya trae, con su experiencia previa, ¿sí? Con el estilo de crianza, el estilo de relaciones que más se dan en el lugar o se han dado en el lugar de cada uno, porque muchas veces tenemos esto ya automatizado, digamos. También es interesante poder empezar a mirar un poco más cómo nos relacionamos, porque uno lo hace automáticamente, porque uno se cría en una casa, en esa casa el estilo de comunicación, el estilo de relación con los otros es en estos términos y uno naturaliza eso, ¿no? Un poco lo que también hablamos de examinar los juicios, examinar lo que uno cree que es cada cosa y autoconciencia. Para uno, la ética laboral puede ser entendida de cierta manera y para otro puede ser entendida de cierta manera. Como ejemplo, por ejemplo, el profesionalismo. Yo tengo un médico de cabecera ahora, que ustedes no conocen, que a mí me encanta porque el tipo viene y ya doy un paso en el consultorio y me dice que tenés tal cosa, listo tal cosa, chau, y en un minuto de consulta me fui y yo estoy feliz de la vida. Hay otros que claro, que me pregunten, que me escuchen todas las claro, entonces capaz que yo cuando me hace eso como profesional digo, excelente el tipo y Eugenia es una pésima profesional. Claro, y hay que ver, bueno, eso es, estamos hablando de otra persona, pero hay que ver cuando uno está hablando de lo mismo, capaz que uno hizo algo y dice, pero yo me conduje perfecto profesionalmente. Capaz que el médico ese diría eso, yo como profesionalismo lo tengo ahí arriba. Y no, hay que ver, de verdad lo tengo ahí arriba esto, que yo creo que es cortesía, de verdad estoy siendo cortés, estoy siendo nada más mínimamente cortés. Por ejemplo, a veces son temas también puntos a revisar en el desarrollo de los emprendimientos, ¿no? A veces pasa que uno dice, no logro lo que se llama fidelizar al cliente, o sea, que me siga comprando la misma persona. Bueno, eso puede tener muchas razones. Puede tener que ver con el tipo de producto que estoy vendiendo, que es algo que no es de producción rápida, por ejemplo. Puede tener que ver con el costo del producto que estoy vendiendo, que sea algo caro, que la gente trate de espaciar la compra. O tal vez también puede tener que ver con alguna de mis habilidades blandas, ¿sí? Y que yo, digamos, desde lo interpersonal no logré hacer el enganche con ese cliente. No logré esto que decía Leandro, que diga, voy a comprarle a este porque la verdad me atiende bárbaro. Que me atienda bárbaro depende de cada uno, como dice Leandro, ¿no? Claro. Sí, claro, imagínense por ejemplo, yo si voy a un lugar a comprar algo, la persona me empieza a preguntar por mi vida. Chao, yo no voy más a ese lugar. Pero el otro que sí, que dice, ay, mira, esto me preguntó, ¿se acuerda cómo se llama? comprar. Y no, Sí, como Eugenia. A mí sí me parece un local de ropa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Por qué me haces? Ni hola. Para que te asesore bien te tiene que conocer más. Cuando se trata de eso. entonces, imagínense que hay un vendedor acá y entonces uno le dice, bueno, entonces ¿qué quieren que haga? ¿O lo atiendo bien o no lo atiendo cortito o lo atiendo largo? No, hay que ser flexible. pero no estar Encima, una cosa que Claro. Por ejemplo, vos vas al shopping personal, se te tiran encima. se te tiran encima y te persiguen todo el salón, entonces no te afanes. O sea, yo me perdí, volví con 72 por el medio. Pero bueno, cambia la flexibilidad y saber con quién estás hablando. Si hablas con una persona y si más o menos sos bueno y estás entendiendo todo, ves cómo le gusta, hay veces que capaz le estás preguntando a alguien, ¿querés que te pruebe esto? ¿Querés que te pruebe esto? Y empiezas a ver que la persona te dice, déjame en paz. O no, y te dice, ay, sí, este está bueno, este está otro, y entonces... Es como un intermedio. O ves que le resulta más cómodo al otro. Si no quiere esa sensibilidad. Eso que tiene que ver con la escucha activa, digamos, con estar activamente prestando atención a cuál es la necesidad del otro y el estilo del otro, ¿no? ¿Qué es lo que busca?
preguntar a fulanita que es de ANSES. Y yo qué sé si es la que hace los trámites de ANSES, que somos pares, digamos, o la jefa regional de ANSES. Entonces yo me acerco despacio y espero a ver si la señora me da la mano, si se acerca para darle un beso, pero yo no la encaro, porque yo no sé. Yo sé que yo estoy acá, pero no sé si ella está allá. Si yo ya lo digo que vos. Y espero. Y ella se acercó para darle un beso, pero yo le doy una sola, que tal. Todo se Como Pablo después de contar cómo conoció a la directora de Linares. ¿Te acordás? No me acuerdo. La barra de su memoria. La directora de Linares acá anda vestida de ropa de civil. Entonces Paula había entrado hace poquito y dice, bueno, hola, ¿cómo andás? ¿Quién sos? Y dice, la directora del instituto. Decía que me dije que hizo que tenés puesto, me salió natural y digo, sí, la directora. Se pone colorado, Pero eso es verdad también, que uno muchas veces usa el guardapolvo para marcar, digamos, el rol que uno ocupa, para mostrar el rol que uno ocupa, no porque uno necesite protegerse de la mancha, porque estás haciendo una intervención, porque estás en el invernáculo, digamos, haciendo un plantín. Y bueno, cuando uno ve a alguien que no está con guardapolvo en un hospital, uno no sabe si es paciente, pariente, compañero que no se puso el guardapolvo, qué pasó. Es real, eso marca.